Hola, soy Silvia Cruz La Peña, directora de Hoy en el País. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero hacerte una invitación. El lunes 2 de junio a las 6 de la tarde estaremos en el pabellón CaixaBank de la Feria del Libro, en el Parque del Retiro, para grabar un episodio de este podcast. La invitada será Amanda Mars, subdirectora de Información Económica de El País y ex corresponsal en Estados Unidos. Con ella hablaremos del Nueva York de Donald Trump. Si te apetece, es gratis, pero vente un poco antes, que a las 6 en punto empezamos. Ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Cuando terminamos lo que viene siendo el curso propiamente dicho, nos decían los profesores, bueno, ya terminasteis. Y yo siempre pensaba, no terminamos, queda lo peor. Más de 300.000 chicos y chicas, la mayoría entre los 17 y los 18 años, se están preparando ya para uno de los exámenes más importantes de su vida, el de selectividad, ahora llamado PAU, Prueba de Acceso a la Universidad. Con ganas de que llegue ya el día, que se demuestre todo lo que me he esforzado durante el año y que empiece el verano. Cada año hay novedades, pero en la base es un sistema que sigue prácticamente igual que hace medio siglo. Un sistema que busca la equidad, aunque siempre está en cuestión y siempre se politiza. Pues voy un poco pillada. Entonces sí, la verdad que estoy bastante cagada. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, Historia, la asignatura más polémica de la selectividad. Mi nombre es Natalia Jiménez, yo soy periodista de educación de la sección de Madrid del País y hace poco saqué un tema titulado Feminismo sale y Reconquista entra en el temario de Historia de España para la PAU en Madrid. Fue la familiar de un estudiante la que notó que habían ciertos cambios en el temario de Historia de España para la selectividad y ella nos comentaba y nos informó que había cambiado la redacción e incluso que habían desaparecido ciertos puntos en el temario. Del año pasado a los cambios básicamente son 3. El temario del curso pasado recogía el contenido feminismo e igualdad, mientras que para este año cambió a la mujer en la sociedad española. Otro de los cambios está en que antes se leía la evolución de la conquista en la península, mientras que este año dice la evolución de la reconquista. Y el tercer punto también definitivamente tiene el sello de la derecha porque saca por completo lo referente al compromiso ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y bueno, recordemos que Vox se ha referido a esta agenda que incluye planes para el fin de la pobreza, la igualdad de género, el agua limpia, entre otros, con términos como globalismo y consenso progre. Esto sin duda es un paso más en el camino de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para eliminar de la región términos que ella y su gobierno considera parte del adoctrinamiento de Pedro Sánchez, como lo ha mencionado en varias ocasiones. Para explicarte un poco las generalidades de lo que se incluye en el temario, están recogidas en un decreto que regula el currículo de bachillerato en la Comunidad de Madrid. Este temario primero lo elabora un panel de expertos, que en este caso son profesores de historia, y ellos después lo pasan a la comisión organizadora, de la que forman parte universidades públicas y la administración, es decir, la Comunidad de Madrid. La Universidad Complutense, que es como la que preside ese órgano, nos confirmó a El País que este cambio efectivamente se hizo en esa segunda fase y que se hizo para adaptarse a la normativa de la Comunidad de Madrid textualmente. Entonces, para la oposición madrileña, bueno, les consultamos y esto es una clara imposición de la agenda ideológica del Partido Popular y de Ayuso. Hola, Ignacio. Hola. Ignacio Zafra, compañero del País. Tú también cubres educación y en concreto estos días estás cubriendo la PAU, que arranca el 3 de junio. Nos estaba explicando aquí la compañera Natalia Jiménez la particularidad del temario de la asignatura de Historia en Madrid, porque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso lo ha cambiado. Cuéntame, Ignacio, ¿qué potestad tienen los gobiernos autonómicos para decir lo que entra y lo que no? Bueno, la selectividad es un trabajo en el que intervienen muchas personas y organismos. El Ministerio de Educación, las comunidades autónomas, los profesores de secundaria y especialmente la universidad. Ignacio, ¿pero hay algún patrón para hacer esos cambios o solo depende del criterio de las comunidades autónomas? En la selectividad una parte la fija el gobierno y ahí están cosas como las asignaturas de las que se examinan los alumnos, cuánto duran los exámenes, qué fases hay en la PAU, cómo se calcula la nota. Y luego cada comunidad autónoma forma una comisión en la que están las universidades públicas, el gobierno autonómico,
los profesores de secundaria, Sí. que son los que acaban de concretar esta comisión el examen concreto, ¿no? Es el que pone el examen que harán los estudiantes. La voz cantante normalmente la lleva la universidad, pero hay gobiernos autonómicos que intervienen más que otros. Y bueno, el ejemplo de Madrid es un caso bastante claro. Yeah. En los últimos años el PP ha intentado poner en marcha lo que llamaron selectividad única y luego, de forma menos ambiciosa, selectividad común. Y han visto que es muy complicado, especialmente en exámenes como este, ¿no? Como el de Historia de España. Porque en ellos entra en juego, en todas las materias, entra en juego otra característica de nuestro sistema educativo, y es que lo que se estudia en cada comunidad autónoma, ni en bachillerato ni en ninguna otra etapa educativa, es exactamente igual. Ignacio, luego vamos a ahondar en eso de la selectividad única. Me interesa mucho, pero sigue contándome, por favor, ¿por qué puede ser tan distinta esa asignatura de historia, el examen al que se enfrentan los alumnos? Bueno, pues porque por el reparto de competencias, una parte del contenido de cada asignatura, que es lo que llamamos el currículo, la fija el gobierno, y la otra parte la comunidad autónoma. Un poco más o menos de la mitad, dependiendo de si tienen o no lengua cooficial. Vale. Así que no se pueden poner las mismas preguntas porque no han estudiado lo mismo. Claro. Y el caso de historia aquí es paradigmático, porque el gobierno, cuando fijó su parte en el año 2022, centró los contenidos en los siglos XIX y XX. Y las comunidades que entonces gobernaba el PP decidieron empezar por la prehistoria. Así las cosas, el mismo examen en todas las comunidades es imposible, porque es algo que el propio PP acaba aceptando. En parte lo ha aceptado porque muchas de sus propias comunidades, donde en 2022 no gobernaban ellos, sino el PSOE, como Aragón, Valencia o Baleares, Historia de España sigue hoy centrada en los siglos XIX y XX. Ya entiendo. Natalia hablaba también, Ignacio, de lo que ha pasado con historia en la Comunidad de Madrid. ¿Tú dirías que es más polémica la historia que, por poner otro ejemplo, la física? Sí, la materia de Historia de España es la más simbólica para el PP y en general la que se presta más a cuestiones identitarias. El PP dijo que quería solucionarlo cambiando los currículos de la asignatura para hacer esa unificación posible, pero por rápido que quieran ir, esos cambios no llegarían hasta dentro de varios años. Yeah. Y además es complicado que el resultado sea temarios idénticos, porque cuesta un poco imaginar que comunidades como Andalucía, Canarias, Galicia o Aragón renuncian a incluir capítulos dedicados a la historia específica de sus territorios, aunque esté gobernando el PP. Y por otro lado, a los alumnos y a muchos profesores, yo he hablado con bastante estos días, tampoco creo que les gustara cambiar para que Historia de España empiece en la prehistoria, porque, como menciona una profesora de Zaragoza, hacerlo así, y ella estuvo muchos años con esa tesitura, dice que es una locura porque es demasiado largo y casi nunca permite llegar al final del temario, o sea, a la historia más de los 2 últimos siglos, ¿no? Y dice, en cambio ahora, centrándose en 19 y 20, puede profundizar más. Hay que decir también que la historia previa de Historia de España los alumnos la estudian desde primero de la ESO, o sea, no es que no se estudie, se estudia en la parte, digamos, de enseñanza obligatoria. Ignacio, déjame que te haga una pregunta. ¿Qué interés hay en irse tan atrás, en preferir la prehistoria que el siglo XIX y el XX? Bueno, la perspectiva histórica, digamos, también tiene su vertiente política. Claro. Entonces, el PP ha tenido tradicionalmente querencia toda la parte de la Reconquista, de los reyes católicos y demás, aunque suene un poco antiguo, sigue siendo así. Y por la parte quizá más de la izquierda ha habido bastante interés, y eso se reflejó en este último currículo, en centrar un poco más la mirada en la historia contemporánea de España, y especialmente en el periodo del siglo XX, en la dictadura de Franco, en la Segunda República que hubo antes y, digamos, en la transición, que también está en el temario. Se entiende. Ignacio, sin embargo, sabemos que no todos los chicos y las chicas que se van a examinar estos días de la selectividad van a pasar la prueba de historia. Mi nombre es María y voy a hacer la PAU en mi instituto, el IES Miguel de Cervantes Saavedra. Una de las cuestiones que más me ha preocupado durante el curso es si iba a hacer historia o filosofía en la PAU. Llegué a la conclusión de que la mejor opción era hacer filosofía. Sí que es verdad que, como dice mucha gente, el temario de historia es muchísimo más denso que el de filosofía. Mi nombre es Irene Pantoja y soy una estudiante de segundo de bachillerato en mi pueblo, Alcázar de San Juan. Si tuviera que elegir los autores que quiero que caigan en el examen de filosofía, preferiría Platón o Santo Tomás de Aquino, porque también es un tema del que me acuerdo muy bien siempre. Soy Alejandra Sánchez
y voy a hacer la PAU en la Autónoma. En el examen de Historia de la PAU me encantaría que me cayese algo de la dictadura o la guerra civil, porque son los temas que más me gustan y que mejor llevo, sinceramente. O sea, sé que va a entrar algo de Isabel II y todo eso, pero es lo que peor se me da, es lo que más me cuesta aprenderme como tal. Y he elegido filosofía porque, mira, historia son muchísimos temas, no nos podemos descartar nada, son como 15 y yo ni de broma iba a elegir historia. O sea, yo soy de ciencias y este curso literalmente ha sido como un peso enorme y lo he odiado. Yo soy Laura y me voy a examinar en Ribadesella, Asturias. En mi caso, siento que filosofía, al tener muchos menos autores, tienes la ventaja de poder profundizar mucho más en los distintos temas, y en cambio historia yo lo veo más, como está planteado, como un conjunto de datos que a veces no sabes de dónde vienen o a dónde van, y me resulta mucho más difícil de retenerlos. Ignacio, qué nostalgia me da a ti, ¿no? Sí, un poco. Estas chicas que escuchábamos aquí son de Madrid, de Asturias, de Castilla-La Mancha, y las entrevistó nuestra compañera Belén Remacha para este episodio. Unas han optado por historia, otras por filosofía. Recuérdanos primero, por favor, cómo funciona esa selectividad para los que ya la tenemos tan lejos como tú y como yo. Bueno, los exámenes obligatorios de la PAU son 4. Lengua castellana y literatura, historia de España o historia de la filosofía, a elegir, lengua extranjera y la materia de modalidad del bachillerato, que puede ser, por ejemplo, matemáticas o latín. Y en las comunidades que tienen lengua cooficial se suma además su respectiva lengua. Aparte de eso, para quien necesita sacar más nota está la fase voluntaria, donde se pueden examinar hasta de 4 asignaturas, aunque solo les van a contar las 2 que mejor les salgan. Ignacio, en esas entrevistas que había hecho Belén Remacha, ganaba la filosofía, pero dime, ¿cuánta gente se decanta por hacer historia en la selectividad? Pues más o menos al 50%, un poco más historia. Pues ahora me sigues contando, ¿vale? Enseguida volvemos. Yo sí que sé lo que quiero estudiar luego, quiero estudiar periodismo, pero sí que tenía un poco también la idea de posiblemente hacer... No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Un doble grado con comunicación audiovisual, pero eso iremos viendo. En comunicación audiovisual y periodismo me piden bastante. Miré, por ejemplo, en Sevilla y en Santiago y más o menos está en un 12 y pico. No es 100% seguro, pero ya he estado pensando hace bastante tiempo el doble grado de filosofía con ciencias políticas que ofrece la USAL, la Universidad de Salamanca. Piden un 9, un 8 con 8,87 o algo parecido, que puede parecer que no es nada, pero solo hay 10 plazas. Desde pequeña siempre me había gustado la medicina, pero no tenía muy claro si era lo que me quería dedicar de verdad, pero en cuarto de la ESO lo vi muy claro. Desde entonces, primero y segundo de bachiller, me he estado esforzando un montón para intentar llegar a este objetivo. Espero que estos últimos días, estos exámenes, sean el reflejo de todo lo que me he esforzado y pueda llegar a la nota para llegar a la carrera. Sí que es verdad que me da mucha pena que todo dependa de solamente una nota, porque al final es una nota. Ignacio Zafra, compañero que cubre educación en El País, sigo contigo. Acabamos de escuchar otra vez a Laura, a María y a Ana, en este caso preocupadas por lo que van a estudiar en la universidad y, por supuesto, por sus notas, que es lo que va a darles el acceso o impedírselo. Una nota que además se cuenta ya desde hace años sobre 14. Y relacionado con la nota, yo te quería preguntar por otra polémica, porque estamos hablando mucho de la asignatura de historia, pero también hay el mito, que no sé si lo es, tú me lo vas a decir, de que en unas comunidades autónomas la selectividad es más fácil que en otras. Bueno, realmente es difícil de valorar, pero según las universidades, que están haciendo ahora un esfuerzo por armonizar las pruebas entre unos territorios y otros, las diferencias no son grandes. La PAU la aprueba casi todo el mundo en la convocatoria ordinaria, que es la de junio, un 93% el año pasado, sí, y un poco menos la extraordinaria, el 75%.
La mayor nota media la tuvo el año pasado Cantabria, con un 7,4 sobre 10, y la más baja Baleares, con un 6,41. O sea que aprobar la selectividad, si se ha aprobado segundo de bachillerato, es bastante fácil. Lo difícil quizás es sacar bastante nota para lo que se quiere estudiar. Ignacio, me acabas de mencionar una frase que me ha llamado la atención. Armonizar esas pruebas. Pero ¿hasta qué punto se pueden armonizar? Estamos hablando otra vez de esa selectividad única que pide el PP. ¿Es posible? A ver, en esta vida todo es posible, pero a mí me parece muy difícil, salvo que hubiera un cambio bastante radical en el tipo de prueba. El actual gobierno se lo planteó allá por 2021, que era pasar del actual sistema por asignaturas a otro en el que la selectividad fuera más bien una prueba de madurez, en el que se midieran las habilidades de los alumnos en exámenes más abiertos, donde se mezclaban saberes de distintas disciplinas. Hubo mucha resistencia a ese planteamiento, empezando por las propias universidades, y ha acabado descartándose. Sin ir a eso, para hacer una prueba única, habría que cambiar no solo el examen, sino qué se estudia en segundo de bachillerato y establecer que fuera igual en toda España. Aquí, además de que habría que cambiar la Ley Orgánica de Educación, otra vez, lo previsible es que habría mucha resistencia por parte de las comunidades autónomas, digamos, ¿no? Las comunidades históricas, y podría toparse además con el Tribunal Constitucional, que ya hace unos años advirtió que hay una parte de competencias educativas que son de las comunidades autónomas, también en selectividad, y que el gobierno no puede invadirlo. Claro. Es decir, mucho tiempo, mucho ruido, y que creo que no es lo que necesita una prueba como la selectividad, que ya de por sí pone de los nervios a 300.000 estudiantes cada año y a sus familias. Yeah. Ignacio, porque ¿para qué serviría unificarla? Bueno, de entrada sería, digamos, más justo, ¿no? La prueba sirve para entrar en cualquier universidad española, el sentido, pues, parece sensato. De todas formas, eso solo sería así en parte, porque cada año damos noticias de que hay una comunidad donde, teniendo el mismo examen, un tribunal concreto, hay varios en cada comunidad, suspende a un montón de alumnos o pone notas muy bajas porque es especialmente duro al corregir. Eso también genera desigualdad cada año. Y si nos ponemos más serios, creer que si todos los estudiantes tuvieran el mismo examen tendrían las mismas oportunidades, o sea, es bastante ingenuo. Primero porque lo que más determina el rendimiento educativo de un alumno es el nivel socioeconómico y cultural de su familia. Y después porque el 60% de la nota en la fase obligatoria de la PAU viene del expediente que tienen en bachillerato. Y como hemos publicado estos días, en los colegios privados y concertados esos promedios son muy altos. Y por lo que parece luego, cuando se presentan a la EBAU, parece bastante injustificado. En resumen, que me parece que genera más desigualdad estos dos factores que las diferencias que puede haber entre el examen de una comunidad u otra. Me queda clarísimo. Ignacio, vamos a desearles suerte a todos y todas los que se examinan en estos días de la selectividad. Y a ti, Ignacio, gracias. Gracias. Nerviosa de vez en cuando. Intento no pensar en ello. Yo creo que es lo mejor. Hacer todo lo que se pueda en el momento y tampoco agobiarse si algo no te da tiempo. Todo lo que se pueda y no se puede pedir más. Este episodio lo han realizado Belén Remacha e Ignacio Zafra. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.